Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero mostrarte una técnica que me gusta mucho. Sirve para resaltar texturas y esgrafiados. Se trata de las pátinas con óxidos colorantes. Se pueden utilizar en baja temperatura y en alta, y requiere una cocción posterior para que la pátina se adhiera bien a la pieza. Al final del video te voy a estar mostrando algunas de las piezas que realicé con esta técnica. Ahora empezamos y te muestro cómo se realiza. Hoy les quería mostrar cómo aplicar pátinas de óxidos en las piezas. En este recipiente lo que tengo es 3 partes de óxido de manganeso y una parte de un flux fundente, o puede ser también un esmalte transparente si no tienen un flux. Se ponen estos dos materiales y después a esto le agregamos agua, la cantidad que nosotros queramos, bastante, porque la idea es lograr un líquido con color que va a ser lo que va a ir tiñendo las piezas. Esto se aplica y después se retira con una esponja. No hay necesidad de ser muy preciso en la aplicación, porque después esto se va a quitar con una esponja y ahí vamos viendo hasta dónde queremos retirarlo según nuestro gusto. El óxido de manganeso en particular yo lo utilizo calcinado en una quema de esmalte de 1040. Lo pongo dentro de un crisol, de un recipiente que tengo para ese fin, y lo llevo a esa temperatura. Una vez que sale ya del horno, lo que hago es morterearlo para conseguir una malla más fina del óxido, porque es como que se agruma, así que es necesario pasarlo por un mortero y después lo utilizo para las pátinas. Esa calcinación la realizo porque el óxido de manganeso genera burbujas bajo un esmalte o dentro de un esmalte. Está calcinado, ya no lo hace. Y como a mí a veces me gusta, por ejemplo, esta parte del molino, después le paso un esmalte transparente por encima, entonces si yo no lo calcino me queda con burbujas. Hay que acostumbrarse a usarlo calcinado. Las pátinas se pueden hacer con otros óxidos también y quedan muy lindas en baja temperatura. A mí en particular me gusta mucho combinar partes de la pieza con óxido, con la pátina del óxido, y otra parte con algún esmalte brillante. Esa mezcla de mate con brillante queda muy linda. Los óxidos también se pueden ir mezclando entre sí. Se puede realizar una pátina que tenga, por ejemplo, una parte de óxido de hierro y una parte de óxido de manganeso. Así que se puede ir probando de mezclarlos entre sí. Y así vamos logrando una paleta más amplia de colores. Te recomiendo utilizar guantes. Siempre que estemos trabajando con estos productos, tienen un cierto grado de toxicidad, así que hay que cuidarse. Recordá ponerle siempre flux a la pátina, porque eso hace que se adhiera a la pieza. Si no lo colocas, después que esté pasado por la quema, vas a notar de que se sale con la mano. Así que es muy importante
que la pátina tenga un porcentaje de fundente o de esmalte transparente o flux, de lo que vos tengas, pero que genere esa adherencia. Esta pátina se puede guardar así y a la vez siguiente, si la ves que se secó, le agregás agua y listo, ya está como para utilizar de nuevo. En alta temperatura también se pueden hacer pátinas de óxidos y en ese caso no necesitan fundente. Directamente podés pasar el óxido con agua y se adhiere a la pasta sin necesidad de un flux. Eso en baja no pasa, por eso que hay que agregarle el fundente. Fíjate en este caso que realicé toda una textura, como con la pátina esa textura se muestra, se ve muchísimo más. Y lo que tiene de bueno es que yo lo puedo apoyar también en la placa del horno y no se pega. No necesito levantarla. Si retiro bien parte de la pátina, no se va a pegar en la placa. Si no quiero retirar mucho material, entonces le paso un trapo seco. El óxido de manganeso que queda aquí dentro del agua, donde vas limpiando la esponja, se puede recuperar. Se deja el agua así hasta el día siguiente y vas a ver que decanta y queda todo depositado abajo. Así que en ese momento lo que tenés que hacer es con una esponja retiras de a poco el agua que hay arriba y dejas la última parte. Y eso yo lo que hago habitualmente es lo vuelvo a introducir dentro del recipiente, pero lo paso por un colador porque a veces tiene algún resto de esponja o alguna otra cosita. Así que todo se recupera. Si querés ver cómo hago estos edificios, hay un video donde mostré cómo hice este acá, que es la municipalidad.
es todo por modelado. En el caso de las iglesias, lo que hice fue después hacer un molde de yeso para poder replicarlas más fácilmente. Que soy sincera que esos moldes me han dado bastante trabajo porque tienen muchos taseles y no soy especialista en hacer moldes, así que ha sido un trabajo bastante complicado, no ha quedado perfecto, pero me sirve para poder replicarlas. En el caso de este edificio, lo que hice fue hacer un molde nada más que del frente, con el que saco el modelo del frente, entonces no tengo que realizar todo el modelado cada vez. Y el resto lo armo por planchas. Pero en las dos iglesias lo que tengo es un molde completo, con varios taseles. El molde lo que me permite es sacar la volumetría general del edificio, pero después todos los detalles, las aberturas, todo eso lo realizo después, a mano. Es una pieza que lleva bastante tiempo de elaboración. No son piezas que se hacen rápido. Esta iglesia, por ejemplo, la realizo con un molde de yeso que tiene 12 taseles. Para eso hice primero una iglesia que fue la matriz, que era un poco más grande que esta, un 10% más grande, el primer modelo. Armé la matriz en yeso y ahora realizo de ahí las copias volumétricas. Después todos los detalles, todo eso lo realizo a mano una vez que ya tengo la pieza salida del molde. Todos esos detalles de terminación, la verdad que llevan y esa es un poco la diferencia entre una pieza comercial o con un molde industrial y una pieza donde vos hiciste tu propio molde, donde le das las terminaciones a mano, se nota lo artesanal. La idea justamente no es que salga perfecta, sino que esas imperfecciones que por ahí tiene son lo que muestran que ha sido hecho a mano y no por una máquina. Y estas pátinas lo que hacen justamente es resaltar todo ese trabajo manual que tiene la pieza. Hace que se destaquen los relieves y todos los detalles que tiene. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que se puede aplicar sobre cualquier tipo de arcilla, ya sea blanca, roja. Así que podés hacer muestras y ver cómo queda en cada una de ellas. Y acordate que podés mezclar distintos óxidos y así tenés distintos colores de pátina. También podés hacer superposiciones. Por ejemplo, poner esta pátina de manganeso y arriba hacerle detalles en una pátina de óxido de hierro. Esto va a depender un poco de tu imaginación, de lo que quieras ir haciendo, probando. No tengas miedo de ponerle bastante porque después con una esponja se puede ir retirando. Si querés una pátina muy suave, lo que podés hacer es humedecer primero la pieza y después pasar la pátina bastante aguada para que tenga poco material y con eso vas a lograr un color más parejo y suave.
Si querés más contraste, entonces no, trabajas con la pieza seca, con bastante material, retirás como del fondo del envase donde lo tengas, que ahí es donde generalmente está lo más oscuro, y te va a salir bien oscura y después vas retirando con la esponja hasta donde a vos te guste. Con el tiempo vas a ir descubriendo que en el mismo recipiente podés ir sacando de distintas zonas y así lográs esa diferencia de tonos. Por ejemplo, si tomás apenas de arriba el agua que está, sale clarita, ahí, sale clara. Y si buscas de abajo, sale oscura. Eso con el tiempo lo vas a ir manejando mejor y te va a permitir ir logrando degradés y según lo que vayas queriendo hacer vas a ir manejando de dónde sacar del recipiente. Si por casualidad sin querer te queda así oscura, no te preocupes que se puede retirar con la esponja. También a la hora de modelar la pieza tenés que tener cuidado porque si dejas marcas, esas después se resaltan. Por ejemplo, si sin querer dejas una huella digital, después se nota con la pátina. O la marca de alguna herramienta. Hay que tratar de trabajar prolijo cuando vas a usar pátinas. Y siempre hay que trabajar prolijo. Si sin querer retirás de más en algún lugar y querías más oscuro, simplemente volvés a poner ahí un poquito y listo. Acá, por ejemplo, que estaba muy oscuro, mira, se puede sacar. También me gustaría que me dejes un comentario. Resulta a veces un poco raro para mí estar hablando sola. Leerlos me ayuda a saber si los videos te gustan y qué otros temas te interesan. Quisiera saber desde qué lugar me estás viendo. Es increíble cómo esta red nos conecta con lugares muy remotos. Contame desde dónde me ves. Yo estoy en Argentina, en el centro del país, en la provincia de Santa Fe, Ciudad de Esperanza. Ten en cuenta que estas pátinas no quedan bien sobre piezas bruñidas, porque justamente lo que buscamos es que la pieza tenga poros para que entre el material. Así que siempre tiene que tener una superficie rústica, sin bruñido. Y por último, a estas dos piezas le voy a aplicar también una pátina de cobre, de óxido de cobre negro. A primera vista no se nota mucha diferencia con el óxido de manganeso, pero la diferencia va a ser después porque acá arriba le voy a aplicar un esmalte brillante. El color final que va a tener ese esmalte va a depender del fundente que tenga el esmalte transparente. En el caso de que sea un fundente plúmbico va a ser verde y en el caso de que sean alcalinos va a salir color verde aturquesado o directamente turquesa si es un esmalte con mucho sodio. La técnica para aplicar el esmalte a pincel es un poco diferente a la que se utiliza en pintura. Por empezar, primero el esmalte tiene que estar con la densidad apropiada, hay que ir probando
Se puede agregar un poco de CMC para alivianarlo si es que está muy espeso. Eso ayuda a que corra mejor. Siempre revolver porque tiende a depositarse. Y el pincel hay que usarlo apoyando, no deslizándolo como en pintura, no haciendo correr el pincel, sino con toquecitos apoyando. También hay que ver el espesor que tiene el esmalte. Hay que dejarle una capa de 1 milímetro, 1,2 o 0,3. Depende del esmalte. Por ejemplo, este es un esmalte blanco, entonces va a necesitar un poco más de espesor que un esmalte transparente, pero más o menos ronda 1 milímetro y algo. Después, por ejemplo, siempre tratar de ir rotando la pieza y que en la parte donde vayamos a aplicar esté horizontal para que no chorree. Ahí esperamos un segundo a que desaparezca el brillo y ahí ya podemos girar y no se va a chorrear. Recordar siempre revolver, porque si no se nos deposita en el fondo del recipiente y arriba lo que estamos sacando es agua. Suelen quedar algunas marcas que va dejando la pincelada, pero eso, una vez que está seco, pasamos así el dedo y listo, ya desaparece. Y después aparte el esmalte plancha, así que eso se estira. Si en algún lugar se nos pasa o se nos corre un poco, con una herramienta, una vez que está seco, lo raspamos y sale. También le podemos pasar una esponja húmeda o un pincel húmedo para desparramarlo. Pero lo ideal es rascarlo primero, sacarlo bien y después pasarle una esponjita húmeda. Quería mostrarles cómo recupero la pátina de óxido de manganeso. Pasaron 24 horas, lo dejé acá sin moverlo y ahora lo que voy a hacer es primero quitar el agua que tiene superficial y lo que quede en el fondo lo voy a meter acá adentro con la pátina que tengo en este recipiente. Entonces primero empiezo sacando el agua. Para eso uso una esponjita. Esta esponja la tengo humedecida y bien escurrida y así apoyándola sobre la superficie ya se impregna del agua y entonces la voy quitando sin necesidad de mover el recipiente. Miren cómo sale bien transparente el agua que está arriba y el óxido está todo en la parte de abajo, depositado. Entonces trato de retirar lo más que pueda de agua y ya cuando queda el fondo, que es el que tiene el material que me interesa, ahí voy a revolver, lo voy a colar y lo voy a meter adentro del recipiente con la pátina. Entonces ahora revuelvo. Adentro siempre quedan tal vez pedacitos de goma espuma o restos del bizcocho que se van desprendiendo cuando uno pasa la esponja. Entonces es mejor colarlo antes de volver a introducirlo al recipiente.
Ven, ahí queda algo de esto que les decía. Y listo, ya lo podemos volver a utilizar. Algo que les recomiendo es anotar lo que van haciendo. A veces nos pasa que nos gusta cómo nos salió alguna pieza y la queremos replicar en otra, pero no nos acordamos qué habíamos hecho, qué esmalte habíamos puesto o qué procedimiento habíamos aplicado. Entonces, lo mejor es tener un cuadernito donde uno va anotando todo lo que hace y así también puede después repasarlo y ver qué cosas funcionaron bien, qué cosas salieron mal, y así uno va aprendiendo. Y como les digo, si lo quieren repetir a algo que salió lindo, tienen donde ver exactamente qué es lo que habían hecho. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte. De esta manera voy a sentir que el contenido te sirvió y te interesa, y eso para mí es un aliciente para seguir haciendo más videos. Estas son muestras de pátinas con diferentes óxidos colorantes. En cada muestra pasé un óxido colorante diferente y después por encima de la pátina superpuse en la parte inferior un esmalte transparente para ver la reacción que tiene el óxido colorante ante la superposición del esmalte. Ahora me falta probar con algunos óxidos más que tengo y también después se pueden ir mezclando entre sí, así que voy a ir aumentando la paleta de color al hacer estas combinaciones diferentes. Estas son algunas de las piezas que he realizado con esta técnica. Acá podés ver cómo resalta la textura. Y en esta parte que se ve en color verde, verdoso, es donde apliqué el óxido de cobre y arriba en este caso le puse un esmalte blanco, brillante. Por eso queda así. También pasé por los bordes el óxido de cobre y un poquito de esmalte brillante acá, blanco, y toma ese color. Tengo otras piezas como esta, que también tiene todo un trabajo de textura. Esto lo hice con esponja vegetal y arriba le apliqué un esmalte brillante azul comercial. Esto es en baja temperatura. Esta es otra pieza que también tiene esas pátinas acá, ¿ves? Todo esto es manganeso. Y acá se puede ver cómo contrasta con la parte brillante. En alta también he realizado algunas piezas, pocas, porque no me gusta mucho cómo queda. Acá te muestro, mira. Esto es en alta, ¿ves? Esta es la pátina y acá arriba tiene el esmalte. Esta es una pátina de hierro. El color es diferente en alta, se vuelve como más bordó, como un borrabino. También puede ser interesante, pero bueno, en particular me parece más lindo en baja, que hay menos recursos para utilizar. Acá también te muestro, ¿ves? Cómo destacan las texturas.
Esta pieza también es de alta y tiene una pátina acá abajo. De un lado está brillante y del otro lado con la pátina. Me parece que es un lindo recurso para utilizar en piezas decorativas. Espero que el video te haya resultado interesante. Si tenés alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y te estaré respondiendo. Y nos vemos en un próximo video.